Puede tomar su lugar, su asiento. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y el tema de hoy es la bendición de tener orden en la vida. Diga conmigo, la bendición de tener orden en la vida. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Voy a compartir con usted algo que fue transmitido por mi padre espiritual hace muchos años y que trajo mucha bendición de Dios en mi vida. Que muchas cosas en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio comenzaron a cambiar, a transformar, a cambiar las cosas por esta palabra, por esta enseñanza. Y Dios puso en mi corazón sembrarla en su corazón y traer este mensaje. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Diga conmigo, buen orden. Y la firmeza de vuestra fe. Una vez más lo voy a leer y le pido que todos lo lean en voz alta conmigo, fuerte. 1, 2, 3. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no escucho a nadie. No, cuando le digo voz fuerte, es voz fuerte. Léalo en voz alta. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Fuerte, ¿qué dice? Gozándome y mirando ¿qué? Vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol habla a la iglesia de Colosenses y entonces reconoce que la iglesia tenía dos cosas particularmente. Número uno, que la iglesia vivía en un buen orden, dice vuestro buen orden. La iglesia tenía orden. Y número dos, que la iglesia estaba firme en la fe en Cristo Jesús. Muchos recibimos, o más bien todos recibimos salvación por la fe en Cristo Jesús. Por fe somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros recibimos la salvación por la fe. Y cuando recibimos salvación, recibimos todo ese paquete de bendición, por así decirlo, que es sanidad, prosperidad, rescate, restauración, y Dios va bendiciendo nuestra vida, y todo es a través de la fe. Pero la realidad es que muchas de las veces en muchos cristianos la fe no está firme. Y como la fe no está firme, entonces vienen cantidad de problemas y situaciones. Pero Pablo habla a la iglesia y dice que la iglesia tenía un buen orden. ¿Tenía qué? Orden. De ahí la firmeza que había en la fe en Cristo Jesús. Es decir, que cuando no hay orden, diga conmigo fuerte, orden. Dígalo fuerte, orden. La fe en Cristo no es firme. Entonces, cuando nosotros no hay orden, tenemos un desorden en la vida, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestro corazón, como lo vamos a ver. Entonces es muy difícil mantener la fe en Cristo Jesús. Y muchas de las debilidades espirituales en las que pasamos es debido, y la raíz es una raíz de que tenemos un desorden, y hay un desorden en nuestra vida, aunque somos creyentes. Cuando ponemos orden, tenemos esa fe firme en el Señor, y si tenemos la fe firme en el Señor, podemos enfrentar cualquier cosa que se presente. Pero cuando no tenemos ese orden, entonces el caminar con Cristo es muy difícil, y muchos de los hijos de Dios son derrotados en muchas áreas y no pueden disfrutar de una bendición plena, o la bendición de ellos no crece, y la razón es por el desorden o por la falta de orden en su vida. Entonces el orden te lleva a caminar en lo sobrenatural de Dios. Diga conmigo, en lo sobrenatural. Pero cuando regresas al desorden en tu vida, ese desorden te lleva a que las tinieblas rodeen tu vida, tu casa, tu familia, y todo se convierte en un caos.
Es decir, dice la palabra que Dios nos liberó de la potestad de las tinieblas, Colosenses. Dios nos liberó de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y entonces en ese reino de su Hijo amado vivimos en luz y es para vivir en luz. Pero dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para ser y vivir como vivían los gentiles. Y dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces las cosas viejas pasaron, diga conmigo, pasaron. Y cuando nosotros en Cristo Jesús, que nos trajo a vida, que nos liberó de la potestad de las tinieblas y ahora estamos en luz, pero regresamos al desorden que teníamos en una vida pasada sin Cristo, entonces las tinieblas comienzan a rodear la vida de un creyente y entonces el caos comienza. ¿Caos en qué? En todas las cosas. Caos en la familia, caos en el matrimonio, un caos y crisis financiera y la lista es larga y afecta todas las áreas de la vida de un creyente. Pero la razón es porque un creyente vuelve al mismo desorden o a hacer las mismas cosas que vivía antes de que Cristo le liberara. Amén. Entonces la palabra orden en el diccionario secular dice colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Eso es orden. Es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. En el diccionario bíblico la palabra orden quiere decir arreglar, corregir, establecer el orden divino. Diga conmigo, el orden divino. Entonces cuando Pablo habla a la iglesia y dice, veo el buen orden en el que están viviendo, se refiere a que la iglesia había corregido todas las deficiencias que había en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en las familias, y se había establecido el orden de Dios. Diga conmigo, el orden de Dios. Hay personas que son muy esquemáticas con su vida. Hay personas que son muy organizadas en cuanto a los planes en su vida, lo que van a hacer en los tiempos, y hacen muchas cosas y todo lo tienen arreglado. Pero que tú tengas un esquema milimétrico de las cosas que quieras hacer y que quieras vivir, no quiere decir que esas cosas estén en el orden divino, en el orden de Dios. Entonces cuando el orden de Dios no está establecido en nuestra vida, eso la palabra lo llama un desorden. Y el desorden trae caos en la vida. Trae un matrimonio que está viviendo en desorden, hay un caos en el matrimonio y la familia depende del matrimonio. Los problemas, el caos, la problemática en los hijos, y a veces decimos ¿por qué? Porque la familia depende del matrimonio. Cuando en el matrimonio hay desorden, entonces los hijos van a vivir en un desorden y van a ser afectados por tinieblas. Y lo mismo, la iglesia está formada y conformada por familias. Y cuando las familias están viviendo, o sea, porque nosotros podemos tener una reunión completamente organizada, pero eso no quiere decir que el orden en la reunión que tenemos no concuerda con el desorden que nosotros tenemos en una vida personal o lo que nosotros estamos viviendo personalmente. Y entonces la iglesia está formada y conformada por familias, y cuando las familias no están viviendo en el orden de Dios, la bendición de Dios no desciende sobre la iglesia. Amén. Diga conmigo la importancia y la bendición de vivir en orden. Ahora, Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Diga conmigo, y dijo Dios. Fuerte, todo mundo diga, y dijo Dios. Diga conmigo, Dios habló. Sea la luz,
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que encontramos es que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, en el contexto bíblico, encontramos que Dios es un Dios perfecto y que hace las cosas perfectas y que hace las cosas en orden. Dios creó el cielo, la tierra, y dice que todo lo creó perfecto, lo dicen los salmos de David. Y entonces vemos que Dios creó todas las cosas, pero cuando nosotros leemos el versículo 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros lo encontramos en Isaías, anótelo para que lo lea en su casa, Isaías 14 del verso 12 al 14 y Ezequiel 12 versículo 18. Nosotros vemos la caída de Lucifer, la caída de aquel ángel que fue creado, ese querubín que fue creado por Dios, estaba encargado de la alabanza hacia Dios, pero quiso ser más que Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles y quiso sacar a Dios del trono. Y Dios estaba tan por encima de él, porque él lo creó, que ni siquiera él peleó, sino los ángeles de Dios lo echaron fuera. Ni siquiera Dios tuvo que hacerlo, sino los ángeles de Dios lo sacaron. Y dice la palabra que ese ángel, que ahora nosotros lo conocemos como Lucifer, como el diablo, entonces vino a la tierra. La tierra fue creada entre Génesis verso 1 y verso 2. Pueden haber existido miles de años de diferencia, porque la Biblia no es un libro cronológico donde usted lee el versículo 1 y quiere decir que en 5 minutos cambió al versículo 2. No, hay una separación de tiempo, y en ese tiempo es donde Jesús dice en Lucas 10:19, anótelo. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Entonces Satanás cayó del cielo, ¿a dónde? A la tierra. Y cuando cayó a la tierra, entonces provocó todo el desorden en la creación. ¿Por qué? Porque al ser un querubín protector, dice: corrompiste tu sabiduría. Entonces estaba cerca del trono de Dios y de la presencia de Dios, y ese ángel conocía los planes de Dios y el propósito y lo que estaba en el corazón de Dios, donde Dios crearía al hombre y lo pondría en la tierra. Y entonces el diablo, lo que hizo cuando vino, causó un desorden completamente en la creación. ¿Por qué? Porque en esa creación es donde donde Dios iba a poner al hombre y a la mujer. Entonces, después de eso encontramos que la tierra estaba desordenada. Diga conmigo: desordenada. Era un caos la tierra. Y como la tierra estaba desordenada, estaba vacía y en tinieblas. Diga conmigo: vacía y en tinieblas. Entonces el desorden provoca y causa un vacío, y también provoca que las tinieblas estén sobre ese desorden. Entonces, cuando hay desorden en la vida de una persona, cuando hay desorden en la iglesia o en tu familia, siempre va a haber vacíos. Por eso, cuando hay desorden en el matrimonio, una esposa se siente vacía, se siente que le falta algo. Tiene su esposo, tiene todo, pero hay algo que le hace falta. Y el hombre lo mismo, y los hijos lo mismo, porque el desorden causa un vacío. Pero no solamente el vacío, sino también hay demonios, porque cuando habla de tinieblas, no está hablando de oscuridad solamente, sino está hablando literalmente de demonios. Esas tinieblas que se movían sobre la faz del abismo no eran tinieblas naturales, sino era la tercera parte de los ángeles que habían sido enviados a la tierra, y ahora ya no eran ángeles de Dios, sino eran demonios de oscuridad, y eso estaba cubriendo la tierra. Y entonces esas tinieblas rodeaban completamente la tierra. Entonces el desorden trae vacíos, y donde hay vacíos y desorden, siempre va a haber opresión de demonios en el lugar
donde haya desorden. Entonces es importante que nosotros aprendamos a establecer el orden de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando hay desorden, hay vacíos, hay tinieblas, y entonces por eso es importante que nosotros sepamos de qué manera es que debemos establecer orden. Porque ¿quién quiere vivir con opresión en su vida? Venimos y cantamos, alabamos a Dios y creemos que por venir a la iglesia ya las cosas van a cambiar y van a desaparecer los problemas de la noche a la mañana, y no es así. Tú vienes y alabas, pero sales y te das cuenta que muchas cosas no cambian. ¿Por qué? Porque primero el desorden tiene que salir y entonces la bendición de Dios se establece. Amén. Entonces antes de Cristo teníamos una vida pecaminosa, una vida de desorden, toda clase de excesos, toda clase de desviaciones, y teníamos un desorden en nuestra vida personal, teníamos un desorden, y si ya estabas casado era un desorden, y hay matrimonios, hay familias que viven en un desorden completamente, y ahí le podemos poner todas las cosas que pasan en la familia: pleitos, discusiones, gritos, violencia, infidelidades, y todo eso es un desorden y es producto de tinieblas. Amén. Y entonces cuando vivíamos en ese momento, vivíamos con tantos vacíos y vivías con tanta opresión o depresión, porque las tinieblas estaban cubriendo tu vida. Por eso muchos pensaban y tenían pensamientos de muerte, de suicidio. ¿Por qué? Porque esa es una opresión de tinieblas. Por eso tanta enfermedad en la casa, en la familia. Y no estoy hablando de una gripa, un dolor, algo que viene y se va, sino estoy hablando de enfermedades que se establecen y que llegan a la familia, y que en vez de que haya libertad y haya sanidad, no, parece que la enfermedad se multiplicara, y ahora no solamente uno, si 2, 3, 4 ahora están enfermos, y la razón es porque las tinieblas se están cubriendo. Amén. Entonces lo que llamamos depresión es un vacío interior que trae la opresión de demonios. Hay personas: pastor, estoy deprimido. Es porque hay vacíos en tu corazón, porque no te sientes lleno, no te sientes pleno, satisfecho. Y entonces ese vacío en tu corazón, ese sentimiento de que te hace falta algo, de que estás casado y tienes el trabajo, pero siento que algo me falta. Entonces me siento desanimado, me siento oprimido, y comienza toda clase de pensamientos raros, y toda clase de problemas comienzan a suceder en tu vida, y toda clase de calamidades comienzan a venir. Y la razón es porque en medio de ese vacío que sientes, en medio del vacío, las tinieblas se están moviendo constantemente, y esto es lo que llamamos opresión. Y dice la palabra en Proverbios que la opresión entontece al sabio. Y cuando una persona está oprimida y la gente le llama depresión, esa opresión puede llevar a una persona hasta la muerte, porque empieza a pensar que su vida no sirve de nada, que no tiene sentido, es mejor morirme, es mejor no despertar, es mejor ya no quiero esta vida, es mejor divorciarme porque este matrimonio ya no va a resultar para nada. Pero son toda esa clase de pensamientos raros causados por el vacío que hay en el corazón, por el desorden en el que vivimos, o en alguna de las áreas que vivimos. Amén. Entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Diga conmigo: el Espíritu se movía, pero no actuaba. El Espíritu se estaba moviendo sobre las aguas, pero el Espíritu Santo no actuaba. Y no actuaba el Espíritu Santo. Estaba toda la creación desordenada, todo era un caos y un desorden, y había tinieblas sobre la faz del abismo, sobre la faz de la tierra había tinieblas, y el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre las aguas, pero el Espíritu Santo no actuaba. ¿Y por qué no actuaba? Porque había desorden. Y mientras que hubiera desorden o hay desorden, el Espíritu Santo no actúa. El Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo comienza a actuar cuando el desorden sale. Entonces Él comienza a hacer su obra y Él comienza a trabajar. Y lo mismo en la creación,
lo mismo en la vida de una persona y lo mismo sobre una familia. Amén. Entonces, cuando la gente busca y pide la unción y pide mayor gracia y el mover del Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo le va a demandar orden en su vida. Y entonces hay gente que busca la unción y pide la unción y llora por la unción, pero su vida es un caos y llena de desorden. Y entonces el Espíritu Santo nunca se mueve y nunca actúa donde hay desorden. Por eso en la iglesia hay familias con mucha confusión, porque el desorden te lleva a la confusión. Dice la palabra en 1 Corintios, dice que Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, orden. Y Pablo enseña a la iglesia y dice que todo se debe de hacer con orden y no debe de haber un desorden, porque dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando hay desorden, siempre va a haber confusión. Cuando hay desorden en la familia, en el matrimonio, la familia camina confundido. Por eso, mucha de la confusión que hay en la juventud en este tiempo, y confusión en muchas áreas, confusión en lo que les espera en la vida, confusión en lo que van a estudiar. Hoy estudian una cosa, agarran otra, sueltan, lo dejo, no mejor trabajo, no mejor regreso al estudio. Y entonces viven confundidos, otros confundidos con su propia sexualidad, y tanta confusión que hay, y la razón es por el desorden. Diga conmigo, el desorden. Porque Dios es un Dios de orden, y donde hay confusión, donde hay un desorden, siempre va a haber confusión. Por eso hay muchas personas que viven confundidas, y viven confundidas aún en el caminar del Señor, y no entienden muchas cosas de la vida de un creyente y de la palabra de Dios, porque la misma confusión que viven, el mismo desorden que viven, los lleva a tener una mente completamente confundida. Y muchas veces la gente que vive en un desorden, cuando escucha la palabra y recibe la palabra, lo recibe con una mente humana y completamente distorsiona el mensaje de Dios y lo que Dios quiere hablar en su vida. Y entonces la palabra, en vez de que sea de bendición, se ofende. Y cuando escucha la palabra, esa palabra no me gusta. Y cuando escucha la palabra, esa palabra, el pastor está hablando de mí. Y entonces, y todo es una confusión, porque la raíz de todo esto es el desorden que hay en la vida. Entonces, cuando David estaba en pecado, ustedes conocen, David lo levanta, Dios lo unge como rey, lo levanta, lo sienta en el trono, pero David peca, y entonces su casa era un desorden, y entonces pecó, adulteró, tuvo relaciones sexuales, él siendo casado con una mujer casada, la embarazó, y después de que la embarazó, para cubrirlo todo, manda a traer al marido que estaba en la guerra, peleando por él y por el reino. Y entonces lo manda al frente y le dice, y le escribe una carta y le dice, dásela a tu general. Y la carta decía, cuando el que lleve la carta, mándala al frente, cuando esté al frente todos échense para atrás para que lo maten. Y entonces lo mataron, y entonces se convierte en un asesino. Y entonces cuando David peca, su casa comienza a estar en un desorden y todas las cosas comienzan a cambiar. Pero cuando viene la unción profética, diga conmigo, la unción confronta el desorden que David estaba viviendo, y lo confronta con amor y lo confronta con gracia, pero no para desechar a David, sino para que David saliera del desorden en el que estaba viviendo, se arrepintiera, diga conmigo, se arrepintiera, y entonces pusiera orden primero delante de Dios y cuáles eran sus prioridades de vida. Y entonces la unción del Espíritu Santo viene a manifestar y a demandar en la vida de David que pusiera un orden. No era el profeta quien se lo estaba pidiendo, sino el profeta, sabemos que fue enviado por Dios, porque Dios quería usar todavía grandemente la vida de David, y la descendencia de David iba a ser usada. De ahí proviene, y de la descendencia de David viene el Mesías. Entonces había un propósito y un destino en la vida de David, pero David tenía que sacar el desorden para que su casa viviera bajo la bendición de Dios, y su familia, en su familia se estableciera esa bendición por generaciones. Amén. Entonces dice la palabra que Dios habló, diga conmigo, Dios habló, y la luz fue hecha.
y la luz disipó todas las tinieblas. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en los cristianos, en los hijos de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios no se movía? Se movía, pero no hacía nada, porque faltaba algo. Faltaba que la palabra de Dios fuera soltada para que el orden se estableciera. Entonces, anote esto: el orden se establece por la palabra de Dios, no por nuestras prioridades y no por tener un esquema milimétrico de las cosas que tenemos que hacer o vivir, sino la palabra de Dios viene a traer orden. El orden habla de prioridades en mi vida. Y cuando la palabra de Dios habló, Dios dijo, soltó la palabra, entonces el Espíritu Santo comenzó a moverse y comenzó a actuar sobre esa palabra que Dios había soltado. Y entonces el desorden que había, y comenzó a hablar hacia la luz, y entonces Dios empezó a soltar palabra y empezaron a cambiar todas las cosas. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en un creyente, en un cristiano. Muchos cristianos viven en opresión porque no conocen la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez. Muchos creyentes, muchos cristianos viven en constante opresión, en constante derrota y en constante ataque porque ignoran la palabra de Dios en su vida y no tienen la palabra de Dios, y son creyentes cristianos que ignoran la verdad de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios viene a traer y a establecer un orden en nuestra vida. Viven en confusión porque no entienden lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra. Y entonces cuando vienen cosas a su vida, cuando vienen pensamientos, es que hay cristianos que todavía vienen con el pastor, y entonces: pastor, tuve un sueño, soñé esto, soñé el otro, soñé aquello. Y hay cosas que no son de Dios, literalmente, cosas que no provienen de Dios. Tuve un pensamiento. No saben discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Pastor, estoy enamorada. Suspira. Y yo quiero hacer una vida, conocí al hombre de mi vida, y yo sé que estoy orando, y es el hombre que Dios tiene para mí, y bla, 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 bla. Ayúdeme a orar, pastor. Y entonces embaucan al pastor y lo envuelven y todo. Y antes de entrar al altar y estar allá atrás orando, Dios me habló en esto y le pedí perdón a Dios por bendecir algo que no tenía que bendecir. Y envuelven al pastor, y es que pastor esto, lo otro, y ayúdeme a orar, y oremos, y el pastor, y de bendición, suelta bendición y todo. Y ayúdeme porque la cosa está difícil, porque no es que es casado. ¿Cómo que es casado? ¿Qué ignoras la palabra de Dios? La palabra de Dios habla muy claramente. Eso es algo que está prohibido y que Dios dice que no. Y si conocieras la palabra, pero entonces no, ignoro la palabra de Dios, me caso, y mi vida, en la vida de un creyente, un cristiano, entra en un desorden de Dios. No está en el orden de Dios esa relación, ese matrimonio, ese noviazgo. No está en el orden y todo es caos. No sé por qué se convirtió en un ogro. No sé por qué la princesa ahora se me convirtió en bruja. No sé qué está pasando. Lo que está pasando es que cuando hay desorden, hay una confusión, y no podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque vive tu mente confundida creyendo que es de Dios, cuando esas cosas te están arrastrando a maldiciones. Y lo que es de Dios y lo que es para bendecirte, lo rechazas porque no entiendes que es bueno para tu vida, que es bueno para tu familia, y entonces no recibes la bendición porque tu mente está completamente confundida. Diga conmigo: la importancia de la palabra de Dios. Entonces, cuando la luz del evangelio viene, nos saca de las tinieblas, y la palabra de Dios nos lleva a vivir en un orden. Cuando el evangelio llega a una familia, la familia cambia cuando el orden de Dios se establece en esa familia. Por eso, donde el evangelio se predica en una ciudad, la ciudad es cambiada, es transformada, la ciudad es bendecida, la violencia termina, las cosas, los robos, los homicidios, todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra va trayendo un orden,
y el orden va echando fuera, disipando toda tiniebla. Entonces, la importancia de que un creyente, un hijo de Dios, tenga la palabra de Dios. Entonces, la palabra, cuando Dios habló, entonces el Espíritu Santo comenzó a moverse y comenzó a moverse para traer bendición sobre la tierra. Por eso dice la palabra que después de que Dios trabajó, el séptimo día el Señor reposó y contempló su obra. Diga conmigo, el séptimo día reposó y contempló su obra. Diga conmigo, reposó y contempló su obra. Por eso muchos no tienen reposo, no tienen paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, sea todo en orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el séptimo día, cuando Dios creó todas las cosas, entonces reposó. El reposo va a venir cuando el desorden en nuestra vida se vaya. Tú vas a tener paz en tu corazón, en tu matrimonio, cuando la palabra de Dios sea la mayor prioridad en tu vida. Y cuando la palabra de Dios se establece para que todas las cosas entren en el orden de Dios, entonces tú vas a tener reposo y entonces vas a poder contemplar la obra de Dios sobre ti. Wow, ¿no es de bendición? Entonces nunca va a haber reposo cuando tu vida es una vida de desorden. Y Dios bendijo, dice la palabra, el séptimo día. Ese séptimo día que descansó, Dios lo bendijo. Diga conmigo, después del orden, dígalo fuerte, después del orden viene la bendición. Entonces Dios no suelta bendición hasta que no se establece el orden que viene por la palabra de Dios. Entonces Dios trae bendición sobre la tierra. Entonces Dios bendice la familia cuando la familia comienza a entrar en el orden de Dios. Dios bendice la congregación cuando las familias están caminando en el orden de Dios y el desorden es sacado, y cuando establecen un orden, entonces la tierra comienza a ser bendecida. Y tú vas a ver la obra de Dios en tus hijos, en tu casa, vas a ver la obra de Dios en tu matrimonio. No, pastor, es que usted no conoce a mi viejo, ese no cambia. No, nunca va a cambiar. Y es que ¿qué le hacemos? Lo ungimos, le soplamos, le tiramos la mantita que le ponen los sugieres. ¿Qué hacemos? Lo que necesitas, mujer de Dios, es poner tu vida en orden y ordenarte tú para que tu matrimonio sea bendecido. Y cuando tú, hombre de Dios, sacas el desorden de tu vida y estableces los principios y prioridades de Dios en tu diario vivir, tu matrimonio va a ser bendecido, el corazón de tu esposa va a cambiar, los pensamientos de ella van a cambiar, y los hijos que viven en rebeldía por la confusión van a ser liberados y van a ser bendecidos por el Señor cuando tú entres en el orden de Dios. Amén. Entonces vamos entendiendo hasta ahora que muchas de las bendiciones de Dios están detenidas por el desorden que yo tengo en mi vida. Hello, ¿me está escuchando en esta noche? Porque no escucho ningún amén. Y usted debe de estar gritando y saltando ahora. ¿Sabe por qué? Porque si usted toma esto y lo agarra, su vida es cambiada y transformada, y tremenda bendición va a venir sobre su vida. Y no va a venir, no hay bendición porque usted crea, cante y Dios me bendice, yo lo creo. Pero cuando usted camine en la palabra de Dios y establezca, entonces va a venir una bendición sobreabundante a su vida. Amén. Entonces, después del orden, creó al hombre y la mujer. Después de que puso orden en la creación, entonces, y contempló su obra, entonces Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo con autoridad y capacidad para multiplicarse. Entonces, cuando el hombre y la mujer fueron creados en un ambiente de orden. ¿De qué? De orden. Toda la creación, y no tengo tanto tiempo, no me puedo extender tanto, pero dice la palabra que en el huerto del Edén, donde Dios puso al hombre y creó todas las cosas, había un ambiente de toda la provisión de Dios y lo que ellos necesitaban. Y también había ahí un río, y ese río llevaba oro fino y llevaba toda clase de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, la prosperidad y la abundancia
están establecidas en el orden de Dios, y Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en ese huerto, los puso en medio del orden de Dios. Y cuando Dios los puso, ellos no necesitaron prosperar, ellos ya eran prósperos. Y entonces y les dio también autoridad, diga conmigo, autoridad para señorar, y les dio capacidad para multiplicarse, les dio la capacidad para ser fructíferos. Eso es la bendición de Dios. Les dio creatividad, porque a Adán le dijo: tú le vas a poner nombre a todos los animales. Tenía que haber sido creativo, porque a todos los animales le puso nombre. Entonces le dio creatividad, le dio abundancia y prosperidad en medio del orden que Dios estableció. Pero cuando la mujer escuchó a la serpiente, ¿escuchó a quién? A la serpiente. ¿Dónde estaba la serpiente? La serpiente, que es el diablo, ya estaba en el huerto del Edén, porque estaba en la tierra cuando Dios lo había lanzado a la tierra y trajo el desorden. Después que Dios lo crea, entonces la serpiente viene a traer confusión a la mujer. Diga conmigo, confusión. Dijo: con que Dios te dijo que no podías comer de los árboles del huerto. Y la mujer: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podía comer de todo menos del árbol. Y entonces comienza a hablar y confunde a la mujer, y después le lleva a tomar del árbol que Dios le dijo que no podía comer. Diga conmigo, Él estableció un orden y estableció principios. Y entonces va y le da de ese fruto a Adán, a su esposo, y le da para que comiera. Y entonces desobedecen a Dios y ponen en primer lugar el consejo o las palabras que la serpiente le habló, y no lo que Dios le había dicho. Y ahí comienza el caos en toda la creación, y ahí comienza el desorden, y ahí comienzan los problemas para el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque escucharon lo que no tenían que escuchar y entraron en una confusión, y esa confusión los llevó a pecar y a perder todo lo que habían Dios les había entregado, porque los sacó del huerto. Y entonces puso ángeles con una espada de fuego donde ya no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque su vida estaba en un desorden, y dentro de ellos, en la naturaleza de ellos, algo había cambiado. Y cuando una persona vive en ese desorden, no puede administrar las cosas de Dios, no puede trabajar las cosas de Dios, y no puede manejar la autoridad, la bendición y la unción, porque su vida está en un desorden. Por eso Dios los sacó. ¿Por qué? Porque si no los saca en el desorden que estaban viviendo, entonces también destruyen el huerto. Mire que a veces le echamos la culpa al diablo, la casa, la familia, el negocio, el diablo tuvo la culpa. No, pero el diablo no puede operar y no puede tocar lo que Dios te ha entregado, porque está cubierto y protegido por el Señor. Pero cuando hay desorden, entonces las tinieblas comienzan a moverse. Nosotros les llamamos, o los cristianos les llamamos, le abrimos puertas al diablo y lo dejamos que entre a la casa y haga un caos, y todo por alterar el orden de Dios, las prioridades que Dios ha establecido en nuestra vida. Amén. Entonces voy rápido. 3 cosas tenemos que poner orden en nuestra vida. Número 1, poner tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, Marcos 12:30, el mandamiento más importante, Jesús lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y entonces, cuando en mi vida la prioridad siempre debe de ser Dios. Diga conmigo, la prioridad es Dios. Y cuando la prioridad es Dios, su palabra y lo que Él me habla siempre es una prioridad. Y si tú pones en tu vida tu amor, tu corazón está en el Señor y es de Dios, tu amor hacia Dios establece cuál es la relación y la intimidad que tú tienes con Dios. Entonces, en la prioridad que tú tienes, tú le das tu corazón a otra cosa que no es Dios, tu prioridad no es Dios. Y por eso a muchos les es difícil entrar a la presencia. Para muchos les es difícil
disfrutar de un momento de intimidad, y hay gente que dice, no sé por qué no puedo entrar. Yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor, yo sentía la presencia y era tocado, y yo sentía como la presencia me envolvía y podía disfrutar de una intimidad con el Señor, pero yo no sé por qué ahora no puedo sentir eso. Bueno, cuando en tu corazón cambian las prioridades y hay algo que está ocupando el lugar de Dios, tu relación de intimidad con Dios cambia, y por eso no podemos percibir y sentir a Dios de la misma manera. Amén. Entonces, aprende esto, anótalo y grábalo profundamente en tu corazón. Toda cosa o situación o relación o persona que me aleja de Dios, debo de considerarlo como una amenaza para mi vida. Otra vez, toda cosa, póngale lo que sea, toda situación, relación o persona que te aleja de Dios, que te aleja de la voluntad de Dios para tu vida expresada en su palabra, entonces debes de considerarlo como una amenaza contra tu vida, una amenaza contra tu casa y contra tu familia. No importa que tenga pestañas largas, no importa que se vea muy linda, no importa que el galán tenga el perfume más rico, más sabroso. Si esa persona te aleja de Dios, entonces debes de considerarlo como una amenaza, porque esa persona, esa cosa o esas relaciones va a alterar el orden de Dios y las prioridades de Dios en tu vida y en tu corazón. Y debes de saber que después de eso, que tú aceptas eso y le das el primer lugar, entonces comienza el caos en todas las cosas. Amén. Salmo 37, verso 23 al 24, dice Salmo 37, 23 al 24, porque dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Diga conmigo, Dios ordena mis pasos. Por Jehová son ordenados. Entonces, ¿quién ordena los pasos? Dios. El orden no lo pones tú, el orden lo pone Dios. Dice, y él prueba su camino. Otra vez, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba, ¿qué? Su camino. 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, cuando pones a Dios en primer lugar y Dios tiene la primicia en tu corazón, Él comienza a ordenar toda tu vida y comienza a ordenar tus pasos. Tus pasos es literalmente lo que tú estás caminando, en lo que tú estás viviendo. Pero dice la palabra que Él prueba también tus caminos. Es decir, Él suelta la palabra para que tu caminar entre en el orden de Dios y que tu caminar sea el caminar del Señor en tu vida. Pero cuando suelta la palabra, el Señor también prueba cuál es tu camino, porque Él soltó la palabra, pero para que tú para ver dónde tú estás caminando. El problema es que muchos creyentes y cristianos siguen luchando con la palabra de Dios y siguen, lo hago, no lo hago, me conviene, no me conviene, no, esto me gusta, lo otro no me gusta, esto sí lo hago, lo otro no lo hago, y siguen luchando con darle la máxima autoridad en tu vida. La máxima autoridad y la última palabra siempre la tiene la palabra de Dios en tu vida. Y mientras que tú sigas luchando con la palabra de Dios, nunca tu caminar va a ser, nunca van a ser ordenados. Diga conmigo, ordenados. Ahora, cuando Dios ordena tus pasos, puede ser que tropieces, pero no quedarás postrado, porque Jehová te sostiene en su mano. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo. Podemos caer, podemos tener problemas, situaciones, pero cuando tú estás caminando en el orden de Dios y en la palabra, tú caes, pero el Señor te levanta, no quedas tirado. Viene un problema, viene una situación, a todo nos llega, pero yo tengo a Dios y su palabra empeñada sobre mi vida, y cuando yo sé que estoy haciendo lo que Dios me está diciendo, Dios me va a levantar. Y no solamente me va a levantar, sino en su mano me va a sostener, y Él me va a llevar por donde tenga que pasar y me va a meter donde tenga que meterme, pero Él no me va a soltar y no voy a quedar postrado delante de mis enemigos. ¿Por qué? Porque yo puse orden en mi caminar,
por la palabra que Dios trajo a mi vida. Entonces la palabra es para meditarla, no para venir que ay, me gusta la palabra ay, me encanta cómo predica el pastor, y qué bueno que te guste cómo predica el pastor, pero lo importante es qué es lo que haces tú. Por eso yo le digo anote, porque usted tiene que meditar en la semana qué Dios me está hablando a mí en esta palabra, qué Dios quiere que yo haga en esta palabra, qué es lo que Dios está revelando a mi vida, a mi corazón, en mis pensamientos, está desnudando mis pensamientos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haga lo que la palabra de... Entonces ahí comienzo a caminar. Y no importa lo que venga, Dios siempre te va a levantar y te va a sostener. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces diga conmigo, su palabra debe tener la máxima autoridad. Su palabra, diga conmigo, su palabra tiene la final autoridad en mi vida. Es decir, lo que Dios dijo, eso es lo que se tiene. Pastor, vienen conmigo, pastor, ¿qué hago? ¿Que no escuchaste la predicación? No, pero dígame qué hago. No, lo que tú quieres es que el pastor te autorice a que no hagas lo que Dios te está diciendo y que te autorice lo que tú quieres hacer y las decisiones que tienes que tomar. Estás loca, estás loco. Ve a orar y ve a su palabra y date cuenta. Y entonces, ¿y qué Dios te habla en su palabra? Por eso cuando me dicen, pastor, necesito un consejo, ve a orar y ora primero. Porque si no escuchas a Dios, ¿qué vas a escuchar al pastor? Y yo te voy a hablar, te voy a decir, pero si tú no escuchas a Dios y no tienes su palabra, y muchos cristianos flojos quieren que el pastor le solucione todos los problemas y que me diga qué tengo que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, que me bendiga, que me reprenda los demonios, que reprenda las cosas que hay en mi vida, en mi familia, y lo que no quieren es profundizar en la palabra de Dios. Porque cuando tú profundizas en la palabra, el Espíritu Santo te va a hablar. Y a muchos no les gusta que el Espíritu Santo les hable, porque lo mismo que David confronta el desorden en tu vida. ¿Para qué? Para que pongas un orden y para que seas bendecido. Amén. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, debes de creer en la palabra de Dios y tomar una decisión, creer lo que Dios te está diciendo y hacer lo que Dios te dice para que puedas caminar en una mayor bendición. El día que tú tomes la palabra de Dios como la máxima autoridad, es decir, no puedo venir con pretextos con Dios, no puedo justificarme delante de Dios. Su palabra es inmutable, es lo que Él dijo. Cuando yo acepto eso, entonces las bendiciones de Dios se desatan. Y muchos creyentes, muchos hijos de Dios no caminan o no reciben mayores bendiciones solamente porque no aceptan la palabra de Dios como la máxima autoridad en su vida. Entonces la palabra de Dios no es una vez alguien me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso que usted predicó. Dije, no me importa si tú estás de acuerdo o no, yo estoy hablando el mensaje de Dios, y si tú no estás de acuerdo, pues ahí peléate con Dios, porque yo no vengo para ver si estás de acuerdo conmigo o con lo que predico. Yo, como ministro del Evangelio, vengo a predicar el Evangelio y la verdad de Jesucristo. ¿Y para qué? Para que tú tomes tu parte y para que tú lo pongas por obra. Y si a ti no te gusta el mensaje, el problema es tuyo, no mío. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser bendecido en esa palabra que Dios está trayendo para tu vida. Amén. Salmo 119, versículo 133. Dice Salmo 139, versículo 133. La alabanza me ayuda, por favor. Alan, Emanuel. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Levanta tu voz fuerte y haz de esta palabra una oración. Cierra tus ojos y levanta tu mano y dile, Señor Jesús, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es la iniquidad? En la iniquidad viene el pecado.
La iniquidad, póngame atención en esto, la iniquidad son los patrones y modelos de desorden que nos llevan a vivir en pecado en nuestra vida y llevar rutinas de vida que nos llevan a pecar. Esa iniquidad es la iniquidad que fue transmitida en la naturaleza de pecado a través de Adán. Por un solo pecado entró la muerte, y a partir de Adán, todos los que nacen después de Adán vienen con esa naturaleza de iniquidad. Entonces, por eso muchas personas, cuando creen que saben más que Dios y cuando dicen yo sé cómo hacerlo, y no escuchan, no respetan la palabra y no hacen lo que Dios le dice, porque yo pienso cómo hacerlo, se están moviendo en una naturaleza adámica, en una naturaleza carnal humana. Y esa naturaleza lleva a una iniquidad, patrones de vida que me llevan a pecar, que me llevan. Por eso hay patrones de desorden, de alcoholismo, de drogadicción, de infidelidad, de divorcios, patrones que vienen de familia, de padres a hijos, los abuelos. El abuelo era mujeriego, parrandero y jugador, y los hijos una copia al carbón. Y entonces, y ahí vienen los nietos vienen con más fuerza, porque dice la palabra que la maldad se multiplica. Y entonces son esos patrones. Pero dice la palabra, ordena ¿qué? Mis pasos, y ninguna iniquidad se enseñoree. La palabra enseñorar, ninguna iniquidad me gobierne. Eso es enseñorear. Ordena mis pasos para que la iniquidad adámica que hay en mi carne no se enseñoree de mí, no me gobierne. Ay, es que pastor, no sé, la carne es débil, pastor. Y es que pastor, es que no quise, pero caí en pecado, le fallé a Dios. Y le vas a fallar toda la vida, mientras que tú te muevas en esa naturaleza adámica, en la mentalidad y pensamiento humano. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios y Él ordena tus pasos, tu caminar, la iniquidad no se enseñorea de ti. Hay hombres que solamente ven que un palo con falda se mueve, porque la mujer que tienes en la casa es mejor en 1000 maneras que a veces la que están mirando y la que están codiciando y deseando. Ay, es que ya sabe, pastor, uno es hombre. No, ese ya murió en Cristo. Ay, es que, pastor, usted sabe, uno es hombre. Pues le gustan las mujeres. No, a ti lo que te gusta es el pecado. Porque si te gustan las mujeres, tú tienes la tuya en tu casa. Pero es la iniquidad la que se enseñorea, y entonces las pasiones de la carne se encienden. Y no sé, y entonces andas como pollo descabezado, loco, y no sabes qué hacer, cometiendo errores. Porque entonces la iniquidad se enseñorea de ti. Enseñorear es como ponerte un yugo, ponerte un lazo y dominarte. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero ¿qué es lo que rompe con ese señorío de la iniquidad sobre tu vida? La palabra de Dios trayendo orden en tu caminar. Y un deseo de mi carne no va a destruir mi matrimonio. Un deseo de mi carne y un pensamiento que cruza por mí no va a destruir, no va a arruinar mi relación con Dios. Y entonces esto no me puede dominar y no me va a dominar. ¿Por qué? Porque estoy caminando en la palabra de Dios, estoy haciendo lo que Dios me dice, y eso quita todo dominio de las tinieblas sobre mi vida. Porque cuando el desorden es sacado, las tinieblas, la luz de Cristo esparce toda tiniebla. Mucha gente lucha en la mente, toma pastillas para la depresión, para la ansiedad, pastillas porque está todo ansioso, y toma pastillas para dormir, pastillas para despertar, y toda clase de pensamientos pasan por la mente, y la razón es la opresión. Pero cuando pones orden de la palabra, no cuando eres religioso, voy a leer y leer y leer la Biblia, viste, te la sabes toda y no haces nada. Es que yo, pastor, yo pasé por esta escuela y tuve esto, y eso yo ya me lo enseñé, ya me lo aprendí, ¿y qué? Que te aprendas todo. Ordena tus pasos en esa palabra. Esa enseñanza ya me la sé, pues ahora camina en esa enseñanza.
esa predicación ya me la sé. Ahora camina en esa palabra revelada por el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta que muchas cosas van a cambiar. Amén. Voy rápido. Orden en la familia. Segunda cosa que tenemos que poner orden. Orden en la familia. Diga conmigo, orden en la familia. La realidad es que venimos de familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la familia no funcionan en el orden establecido por Dios. Y eso trae caos, trae dolor, trae destrucción a la familia, familias disfuncionales. Cuando el marido no hace las funciones de un esposo, de un padre, los hijos sufren. Cuando la mamá no está llevando las funciones que en el orden de Dios, los hijos, el esposo sufren. Cuando los padres viven un desorden, ¿quiénes son los que sufren? Decimos, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Los hijos. Entonces, esos son patrones en los que debemos de sacar. A ver, estoy hablando mucho de la palabra patrones. ¿Qué son los patrones? Las enseñanzas de vida que nosotros tenemos de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestra cultura y de la sociedad en la que nosotros vivimos y crecimos. La sociedad te dice cómo vivir. La sociedad, por ejemplo, le dice a una mujer cómo tiene que ser y cómo tiene que comportarse. Esos son patrones que se van estableciendo y se van poniendo en la mente de una persona. Mi papá me enseñó, el abuelo dijo que los hombres, yo soy Hernández, los Hernández somos así. Un Hernández debe de ser así. Y un Hernández debe de tratar a las mujeres de esa manera. Y siempre fuimos conocidos por galanes. Y siempre tuvimos, y Dios nos dio, y Dios nos dio una gracia con las mujeres. Y todas las traigo. Y entonces crean patrones de machismo, patrones de rebeldía, patrones que se establecen en la familia, y eso es lo que está. Entonces nos volvemos creyentes cristianos que venimos a la iglesia, alabamos a Dios, escuchamos el mensaje y la predicación, pero cuando te vas a tu casa sigues tratando a tu esposa en esos mismos patrones, sigues menospreciando, hablándole a tu esposa como no debes de hablar, y yo digo tratándola como si fuera chancla vieja, como si fuera tu sirvienta, o como si fuera una mula. Le chifla, hey, no, es tu esposa. No puedes tratarla a chiflidos, a silbidos, no es una vaca, es tu esposa. Trátala con honra, trátala con respeto, trátala con dignidad. La mujer, es que las mujeres de mi casa somos así. Y es que ningún hombre nos controla y ningún hombre nos dice lo que va. Y yo ni creas. Una vez estaba en una consejería matrimonial, ya estaban listos para casarse, y le dijo la mujer: ni creas que yo voy a hacer lo que tú me digas, ni creas que yo voy a andarte cocinando y haciendo. Aquí son otros tiempos, la mujer es liberal, bla, 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 bla. Y entonces dijo: ni creas que va a hacer. ¿Por qué? Porque esos son los patrones y la enseñanza que recibimos. Pero mientras que no sacamos esos patrones, o sea, no importa cómo tu abuela, si tu abuela manejaba la familia, manejaba a tu abuelo y a todos los hijos, eso no importa. Si tu mamá, a ausencia de tu padre, tomó una familia disfuncional, tomó la función y empezó a gobernar la familia, la casa, y a gobernar al marido con manipulación, con tantas cosas, no quiere decir que tú como hija de Dios debes de seguir esos patrones, porque si tú sigues esos patrones vas a tener las mismas maldiciones que tuvieron tus padres y tus abuelos. Vas a tener divorcios, vas a tener pleitos, vas a tener gritos, vas a tener hijos en rebeldía, hijos en las pandillas, como lo han tenido todas tus generaciones. ¿Me estás siguiendo en esto? Pero cuando entonces nosotros, viene el orden a la familia. Diga conmigo: orden. Efesios 5:20 al 30. Léalo en su casa. Efesios 5:20 al 30. Encontramos el rol y las funciones en el hogar, en la familia. En el versículo 21 encontramos y nos damos cuenta que el centro de la familia primero es Dios, pero de donde depende de la familia es del matrimonio. Y el matrimonio primero tiene que estar en el orden. El esposo y la esposa tienen que conocer el orden y las funciones que Dios ha establecido
para que la familia pueda mantenerse unida y bendecida. Amén. Versículo 21 dice la palabra: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, si no hay temor de Dios, no va a haber reverencia y nunca vamos a buscar el orden. Y entonces en la familia dice someteos. ¿Cómo dice? Someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer caminan en el temor de Dios, la mujer aprende a sujetarse a su esposo, que es la cabeza, que es el orden que Dios estableció. Cuando el hombre no entiende las funciones y el rol, el hombre quiere someter a la mujer, y cuando tú sometes a la mujer, pónganme mucha atención los hombres, no se duerman ahora, ¿okay? Sí, porque cuando predico a la mujer, los hombres, amén, pastor, hable. Pero cuando le enseño a los hombres, no sé por qué les pega el espíritu de adormecimiento y todos se están cabeceando. A la iglesia no se viene a dormir, váyase a dormir a su casa, aquí viene a escuchar. Dios es un Dios de... El hombre no puede someter a la mujer. Si el hombre trata de someter a la mujer y ordenar a la mujer lo que la mujer tiene que hacer, la mujer vive oprimida, y si vive oprimida vive con vacíos, y si vive en vacíos vive con una opresión constante en su mente y confundida. Entonces, porque el hombre no entiende cuál es su función. El hombre no debe de sujetar a la mujer. La mujer tiene que confiar en Dios y tiene que sujetarse, sujetarse. Y esto habla de que la mujer tiene fe en la palabra de Dios y tiene fe en Cristo y tiene temor de Dios, y por eso sujetarse es obedecer a mi cabeza, que es mi marido, para la mujer. Así como Cristo, dice la palabra, es cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, cuando la mujer no entiende cuál es su función y la mujer quiere ser cabeza del marido, diciéndole lo que haga, y hay mujeres que de chiste, yo las he escuchado, mujeres cristianas, dice la mujer, no, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que lo mueve. Cuando usted quiera seguir moviendo a su marido, y eso de que mueves lo manipula. Y hijo, me puedes extender en muchas cosas. Lo manipula sexualmente, lo manipula con el afecto, lo manipula con la atención, lo manipula con la honra que le debe de dar, lo manipula con el respeto que debe de tener, y entonces para que haga lo que ella quiere. Y entonces eso no está en el orden de Dios. El orden en la familia, diga conmigo, el orden de la familia, el hombre es la cabeza. Y entonces los hombres deben de entender esto, que el hombre debe de ser cabeza y que deben de meterse en el orden de Dios, porque Dios te ha dado un lugar para bendecir a tu casa, a tu familia, y debes de tomar ese lugar. Y hay mucha irresponsabilidad y desorden de parte de los hombres también, que le echan todo a la mujer. La mujer que vaya a la iglesia, la mujer que enseña a los hijos, la mujer que los eduque en el camino del Señor, la mujer que trabaje, la mujer que pague las cuentas, la mujer, porque las mujeres lo pueden hacer. Sí, no seas sinvergüenza. Toma tu lugar como cabeza. Di conmigo, los hombres digan conmigo fuerte, yo soy cabeza. Los solteros también les estoy enseñando hoy para que tengan buenos matrimonios. Dice la palabra, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La autoridad nos ha sido dada para servir. Diga conmigo, la autoridad. Esposos, aprendan esto, por favor. La autoridad que Dios nos ha dado es para servir a nuestra casa y nuestra familia. Cuando vivimos en autoridad, bajo autoridad, por eso las mamás, el papá llega a casa y le avienta a los hijos, regáñalos. Hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Y yo le digo a la mujer, ¿y qué? ¿Tú estás pintada en la casa? No me respetan, no me hacen caso, me vuelven loca. Te falta autoridad. Entonces me pongo más enérgica. No, sométete a la autoridad, porque para vivir y caminar en autoridad, tú tienes que vivir bajo autoridad para que fluyas en esa autoridad. Porque los hijos viven un desorden, y los hijos a veces, el establecer orden en la familia habla de educación, habla de principios, habla de corregir y disciplinar a los hijos. Y a veces a las madres les falta
la autoridad para poder disciplinar y el hijo no te hace caso. Tú le dices al hijo algo y te patea los tobillos. ¿Qué va a hacer cuando sea más grande? Nadie lo va a poder sujetar, y cuando lo tienes que disciplinar y reprenderlo por algo, no lo haces porque crees que es que no me va a hacer caso, es que lo voy a regañar, y se pone peor y no sabe, pastor, y le tiene miedo al hijo. Y lo que te falta es autoridad. Y entonces, ¿cómo una mujer camina en autoridad? Sujetándote a la autoridad. Oh, si Dios es conmigo. No, Dios puso a tu marido para que te sujetes a la autoridad de tu marido, camines bajo esa cobertura y puedas tener orden en tu casa. Y entonces las tinieblas salgan de tus hijos y tu casa esté en paz cuando yo me sujeto como mujer a la autoridad de mi esposo. Las mujeres dicen, dígalo fuerte, amén, aunque les duela, aunque les cueste trabajo. La autoridad viene para protegernos, mujeres. Hombres, escuchen esto. Hijos, escuchen esto. Los policías son una autoridad, ¿cierto? Entonces esa autoridad es para protegernos y para poner orden. La autoridad, número 1, protege. Número 2, pone orden. Para eso es la autoridad. Pero ¿qué son los policías sino servidores públicos? Entonces la autoridad es para servir. Hombres, aprendan esto. La autoridad Dios te ha puesto como cabeza en esa familia para que tú sirvas a tu familia y los cubras con la autoridad que Dios te ha dado de todas las cosas que hemos estado hablando. Pero tú mismo no puedes, pastor, ore por mi esposa, únjala, sóplele, porque aquí es la profetisa, aquí hace y sirve y ora, pero en la casa no me hace caso. Es una rebelde, tiene un cochinero, tiene un desorden, los niños mugrosos, la casa pies para arriba, y ya no tengo ropa que ponerme porque no lava, todo es un desorden. Hable con ella. Habla tú, es tu esposa, no mía. Yo hablo con la mía. Pero lo que necesitas, hombre, es autoridad. Y entonces, mientras que tú no te metas bajo la autoridad de Jesucristo, y tú, ¿cómo me meto en la autoridad? Cuando me meto en el orden de Dios y me sujeto a su palabra y a su voluntad, entonces yo camino bajo la autoridad de Cristo para dar cobertura a mi casa y a mi familia. Diga conmigo, orden. Entonces dice la palabra que los hombres jóvenes que se quieren casar, aprendan esto. El hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es el rol del hombre en la familia? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dando su vida por ella. Y dice la palabra, dando su vida, dice, para santificarla por el lavamiento de la palabra. Entonces, lo que un hombre tiene que hacer es dar la vida por su casa, por su familia, por su esposa. Eso es amarla. Lo que una mujer necesita es protección y amor. Si tú le das a tu esposa lo que la mujer necesita, que es ella lo que quiere de ti, es que la ames y es que pueda sentirse cubierta, protegida por ti. ¿Ah? Y entonces cuando la mujer tiene eso, su corazón no va a estar vacío, va a estar lleno. Y cuando tú dediques tu vida para servirla a ella, no, mujeres, no para que sea tu monigote, sino para que tú la sirvas a ella y servirla a ella para santificarla, para llevarla al propósito eterno en Cristo Jesús. Y a veces como esposo voy a tener que presentar la verdad y decirle, mi amor, te amo, pero lo que estás haciendo es incorrecto, porque la palabra de Dios dice esto. Y tenemos que salir, y lo que estás pensando y lo que quieres hacer o lo que estás viviendo no está bien. Pero el hombre tiene que trabajar para suplir para su casa. Es responsabilidad del hombre, no de la mujer. La responsabilidad del hombre es ser un proveedor. Y el hombre lo que quiere de la mujer es que su esposa lo respete y que su esposa le dé honra, le dé honor. Entonces, mujeres, tengan mucho cuidado cómo tratan a sus esposos. Hijas, por favor, como padre les hablo a su corazón en esta noche. No traten
y no le hablen a su esposo como si fuera su hijo. Tratarlo de regañar, tratarlo de reprender y hacer, porque lo que un hombre quiere de su esposa es que lo honre y que lo respete. Si el hombre tiene honra y tiene respeto, el corazón del hombre va a estar con la mujer y con su familia. Y entonces muchos hombres sufren mucho desánimo y están muy tristes, muy desanimados y quieren botarlo todo, porque tienen la casa, tienen las cosas, tienen todo y están los hijos, pero su esposa no lo respeta. Su esposa, cuando habla de él o se dirige a él delante de los demás, no es corona de honra para él, sino todo lo contrario. Mi pastora una vez dijo: no es corona de gloria, parece sombrero agujerado. Y entonces la mujer es la honra sobre el hombre, el trato que tú le des y cómo tú lo trates a él. Mira cómo trataba la madre de fe, Abraham, el padre de la fe, y su esposa Sara era una madre espiritual y madre de fe. Cómo trataba a su esposo, cómo le llamaba a su esposo: mi Señor. Y aquí al contrario, los hombres le dicen a la mujer: es mi señora, por eso te gobierna. Ella no es tu señora. El Señor es el que sobre la casa. Entonces cuando tú trates: tengo hambre, saber qué te haces, porque aquí se sirve. No, eso tenía que enseñarlo mi esposa, no sé. Cuando tú le digas: ¿qué quieres? Mi Señor, es mi Señor. Le presento a mi Señor. La gente hoy en día te va a decir: estás loca, esto, aquello. Es el orden de Dios, y yo vivo para honrarlo a Él y respetarlo y respetar su autoridad. Y el hombre debe de vivir para amar como Cristo amó a la iglesia. El hombre debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa, dar su tiempo, dar su corazón, dar sus fuerzas. O sea, si yo sé que mi esposa necesita algo, pues trabajo, busco a Dios primero en su palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo? Porque yo tengo que ser un proveedor para los míos, y tengo que amar, y tengo que cuidar, y el hombre tiene que ser un líder en la familia. Ese es el orden, donde sea el esposo que lleve a la esposa a Dios para santificarla por el lavamiento de la palabra. Entonces es el esposo el que debe de llevar a la esposa a Cristo y a crecer en el Señor, y no al revés, que las mujeres vengan arrastrando al marido a la iglesia. Me mandaron un mensaje, ya ves cómo son los jóvenes, que el pastor dice: las mujeres traigan todos sus problemas al altar. Y me mandaron una foto donde las mujeres van cargando a su marido para dejarlo ahí. Y entonces diga conmigo: orden. Entonces los padres tienen que disciplinar y tienen que corregir a los hijos, porque eso es educación. Y eso se los digo como padre espiritual, y se los digo con mucho amor. Pero si tú no disciplinas y no corriges a tus hijos hoy, y tú no los educas, y tú no los llevas a vivir en orden, el día de mañana no los vas a poder sujetar, y una autoridad va a tener que disciplinarlos y sujetarlos. En otras palabras, va a tener problemas con la ley. Amén. Termino, voy rápido. Lo tercero en lo que tenemos que poner orden son en las finanzas. Lucas capítulo 16 verso 11 al 13. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿qué? Y a las riquezas. Dice la palabra: si en las riquezas injustas no fuiste fiel. La palabra injusticia habla de lo que es espiritual, de cómo nosotros manejamos el dinero. Y muchos problemas y aflicción que hay en la casa y en la familia es por el desorden en las finanzas que se tiene. Cuando nosotros no sabemos ser fieles con las finanzas, con las riquezas injustas, es decir, con el dinero que nosotros manejamos, nunca vamos a caminar en la bendición de Dios. Y las finanzas
y tus finanzas tienen que tener un orden. ¿Ah? Cuando tú no pagas tus cuentas a tiempo y no pagas lo que debes, eso es un desorden. El vivir en deudas, el vivir endeudado y pidiendo prestado, tú vives esclavizado. Una cosa es comprar una casa, porque la casa es una inversión para la familia y estás pagando algo que es una inversión, es un negocio para la familia, es algo que se hereda a los hijos. Amén. Pero cuando tú agarras la tarjeta de crédito, te vas a comprar zapatos, te vas a comprar pantalones, vestidos, haces y todo lo metes en la tarjeta. Lo que tú estás haciendo, tú estás endeudándote y te estás metiendo en esclavitud. Y entonces tu vida se convierte en un desorden porque son las finanzas las que te controlan. No puedes servir a Dios, no puedes dar una ofrenda porque tienes que pagar lo que tendrías que darle a Dios, tienes que pagar los intereses que ni siquiera puedes bajarle nada a la tarjeta porque todo lo consume el banco pagando intereses. Y en vez de darle a Dios, en vez de darle a tu casa, a tu familia, ¡ay, qué bendición! Voy a sacar esto a crédito y me endeudo y tengo ahí, al cabo luego lo pago. Dijo, pago chiquitos a trancones largos como sea, pero lo voy a pagar. Y entonces ahí después quedas atado. Y después no puedes bendecir a tu casa, a tu familia. No puedes darles porque no tienes, porque eres esclavo a las finanzas. Entonces debe de haber un orden en tu vida. Si no hay orden en tus finanzas, ¿quién te dará lo verdadero? El Señor lo enseña. ¿Cuántos tienen su negocio, su compañía? ¿Cuántos están orando a Dios por un negocio, por una compañía? Lo primero que tienes que pensar es poner orden en esa compañía. ¿Y por qué mi compañía no avanza? ¿Por qué no crece? Porque hay desorden en las finanzas. Porque Jesús dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mientras que tú no pagues impuestos y sigas mintiendo y sigas robando al gobierno y falseando en tus declaraciones de impuestos y poniendo como deducciones todo lo que se te ocurre para no pagar impuestos, eso es un desorden. Esos son tinieblas y nunca va a poder haber bendición de Dios. ¿Por qué vienen los problemas? Porque no tenemos orden en las finanzas. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese no es un mandamiento del mundo, del gobierno, sino es un mandamiento de Dios. Y si quieres que tu empresa prospere, pon un orden. Hay patrones que tienen a sus empleados y no les pagan. Aquí hubo. Dice la Biblia que tú no puedes retrasarle el salario, el jornal a un empleado porque es su salario diario, de eso vive. No importa que tú tengas empresa, que tengas que pagar productos, material, que tengas que hacer, pero a un empleado no puedes retrasarle su salario, tienes que pagárselo cuando tienes que, espérame cuando cobre. Eso es un desorden. Y cuando tú le estás reteniendo el salario a un trabajador, lo que hace es que tu empresa viene a una quiebra, a un desorden. Porque tú no pagas cuando tienes que pagar, dice la palabra. Tú no puedes retener el salario. Diga conmigo, orden. Cuando tú no le das a Dios en las finanzas y cuando tú no le das a Dios lo que le tienes que dar y no pones un orden, hay gente que dice, pues es que yo no le doy a Dios los diezmos porque no sé cuánto gano. ¿Cómo no sabes cuánto ganas? No tienes un orden, no, es que no sé, me entra de aquí, me entra de allá. Anota y lleva un orden, una contabilidad. Y Dios te da la capacidad para ser ordenado y llevar una contabilidad, no como un contador público, alguien que fue a la universidad, pero tan sencillo es: gané esto, hice este trabajo, fue tanto de material, le quito la inversión, lo que me quedó es ganancia, esto es lo que Dios me dio. Y entonces voy poniendo orden para saber lo que tengo que pagar de impuestos, para saber lo que tengo que darle a Dios. Y entonces va entrando mi vida, mis finanzas en un orden. El desorden, o sea, la falta de bendición sobre tu vida no es porque Dios no te quiera bendecir. Dios es un Dios dador y un Dios de amor. Pero el día que tú saques el desorden, hay gente que no sabe ni cuánto gasta y gasta más de lo que tiene y más de lo que gana, por eso siempre tiene problemas.
Hay gente que quiere vivir un estilo de vida que no puede llevar, y entonces le pide prestado a fulano, le pide prestado al tío, al abuelo, al primo, ya le pidió a todo mundo, y de todo mundo se anda escondiendo, se quiere cambiar de ciudad. Y escuche esto, por eso yo prohíbo en la iglesia préstamos y que préstame. Y cuando viene, es que el hermano me pidió prestado, ora a Dios, porque si tú le prestas, tú debes de saber que se lo está regalando, porque eso no puede haber problemas. Es que ahora me enojo y tengo un problema con el hermano y con Dios porque no me pagó. Porque dice la palabra que cuando nosotros pedimos prestado, nos hacemos esclavos de aquel que le pedimos prestado. Y entonces cuando vienes a pedir prestado, y yo le prohíbo a la iglesia, yo prohibí a la iglesia eso, que las tandas y que las, ¿cómo le llaman? Tandas y que juntas y que esto y que lo otro. ¿Sabe por qué? Porque gente y familia se han ido de la iglesia, porque viven un desorden, y entonces cuando tienen que dar, no dan lo que tienen que dar, y como a todo mundo le deben, se van de la iglesia para no pagar. Pero también se van de la iglesia ofendidos los que no le dieron lo que le tenían que dar, porque me robaron y me estafaron los hermanos. Te robaste y te estafaste tú, porque Dios dice no te metas en eso. Es que para hacer un colchoncito y guardar, tu colchoncito es Dios, y Él es el que te provee. Tu sabiduría mundana y la gente como lo hace para comprarse algo, no quiere decir que Dios no te pueda. Entra en el orden de Dios, dale a Dios lo que Él te dice, y entonces tu vida va a ser prosperada. Pero no tratemos de ayudar a Dios con nuestros pensamientos humanos, porque siempre vamos a fracasar. Diga conmigo, orden en las finanzas. Dice la palabra que si yo traigo los diezmos al alfolí y las ofrendas, todos los diezmos, diga conmigo, todos los diezmos y todas las ofrendas a la casa de Dios, Dios me bendice con 7 promesas. Malaquías capítulo 3 me bendice con 7 promesas. Me faltaron dedos. 7. Mis hijos siempre y mi esposa se ríen de mí porque les digo 4 cosas así. Les digo 5 cosas y les enseño 3, no, me faltaron 7 bendiciones. Número 1, anótelo y grábelo en su corazón. Dios, habrá alimento, siempre habrá alimento en tu casa. Número 2, Dios te abre las ventanas de los cielos. 3, derrama bendición sobre ti hasta que sobreabunde. 4, reprende al devorador de tu tierra. 5, serás tierra fructífera. 6, serás tierra abundante. ¿Tierra qué? Abundante. 7, serás tierra deseable. Cuando yo pongo un orden y le doy a Dios, o sea, yo te hablo con la palabra de Dios para establecer orden en tu vida. A Dios no le puedes dar lo que tú le quieres dar. A veces das de diezmo o traemos diezmo que no es un diezmo y le ponemos diezmo. ¿A quién tratas de burlar? A la tesorería, al pastor. No te conocen, no te piden el cheque, no saben lo que ganan. El pastor no te está pidiendo los diezmos, quien te los pide es el Señor. Y cuando tú tratas de burlar a Dios y no caminas en esa bendición, Dios dice: trae tus diezmos, trae tus ofrendas y yo te voy a bendecir tu casa, te voy a abrir los cielos, voy a derramar bendición, vas a ser tierra fructífera. Esa es la palabra de Dios, para que tu vida se alinee a esa palabra y entonces camines bajo la bendición de Dios. Amén. La sabiduría de Dios para las finanzas. Reyes capítulo 3 versículo 3 al 5, anótelo. Salomón le pide sabiduría a Dios. En el verso 6 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Diga conmigo, anduvo en orden. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. Lea conmigo, verso 4. Y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. ¿Cuánto? 1000 holocaustos sacrificabas Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo:
pídeme lo que quieras que te lo daré. No vuelvo a decir o pensar que una ofrenda, una buena ofrenda, un buen sacrificio a Dios no te abre los cielos. Y muchos no escuchan la voz de Dios y Dios no responde porque no han aprendido a poner orden en sus finanzas. Y Salomón, caminando en los estatutos y en las enseñanzas de su padre, él cuando venía al altar no venía con una ofrendita, él traía 1000 sacrificios y 1000 holocaustos para sacrificar. Y en esos holocaustos y en esos 1000 sacrificios, diga conmigo, una buena ofrenda. Uy, qué trabajo les cuesta. Diga fuerte, una buena ofrenda. Es que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Ah? Verso 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiera esto. No le pidió riquezas. Él le dijo, pídeme lo que quieras, y le dijo, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Diga conmigo, las finanzas en orden te dan la sabiduría de Dios. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no me pediste para ti días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír. He aquí, yo he hecho conforme a tu palabra, te di esa inteligencia para oír y en esta hora recibes esa sabiduría. Le dijo, dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, otro rey como tú. Dice, y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Wow. ¿Por qué? Porque Él sacrificó y los cielos se abrieron. Después de que tú sacrificas a Dios, los cielos son abiertos y la palabra de Dios viene a tu vida. Porque escuche esto, muchos tienen negocios y empresas, y esos negocios y empresas nunca despegan, nunca avanzan. Al contrario, van perdiendo clientes, van perdiendo negocios, van perdiendo empleados y va para atrás. ¿Por qué? Porque te falta la sabiduría para poder administrar y llevar correctamente ese negocio, esa empresa. Y lo que Salomón pidió fue sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder gobernar. Y Dios le dio la sabiduría para poder gobernar, pero se la dio después de que él caminó en el orden que su padre le enseñó e hizo las cosas como su padre le enseñó, porque así le enseñó Dios a David, y sacrificó 1000 holocaustos y le dijo, pídeme lo que quieras. Pidió la sabiduría. Mucho de lo que tienen que pedir los hijos de Dios para que las bendiciones de Dios sean aumentadas no es el dinero. Muchos piden, dame más clientes, dame más negocio, dame más ventas, pero lo que nunca pides es sabiduría. Y entonces cuando tú pides esa sabiduría y caminas en el temor de Dios con la sabiduría, wow, es que Dios quiere levantar gente poderosa en las finanzas. Dios quiere levantar gente empresaria. Dios quiere levantar gente de negocios. No que tenga un negocito que ande quebrando toda la vida, sino que sea gente de negocios, gente próspera, y que te va a bendecir y te va a levantar. Como le dijo a Salomón, no va a haber otro rey tan próspero y tan bendecido como tú en todos tus días. Te voy a levantar y te voy a prosperar, porque lo que me pediste fue sabiduría y te la voy a dar, y con esa sabiduría te voy a dar las riquezas, y con esas riquezas va a venir la honra, y entonces no va a haber otro como tú en todos tus días, ni antes de ti habrá otro tan sabio como tú y tan próspero como tú, y después de ti no habrá otro rey que sea tan próspero y tan sabio como tú, Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no se descarrió, sino caminaba en el orden que le estableció su padre, y tenía orden en su casa, orden, sus prioridades. Siempre buscó a Dios, lo primero era Dios, y siempre sacrificaba en el altar principal, y siempre lo mejor era para Dios. Y los 1000 holocaustos y sacrificios no tenía problemas para darle a Dios, y por eso su casa
su familia, su reino fue un reino estable, su reino fue un reino próspero, sus hijos fueron prósperos y sus generaciones nunca mendigaron pan, sino fueron gente próspera, porque la sabiduría corre por las generaciones cuando hay temor de Dios y cuando se camina en el orden de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos y levanta tus manos en alto.